Continuamos. Quedamos en, este es un depósito potencial y legal. Okay. A ver, si yo analizo, la escritura me plantea tres escenarios. Un escenario profético, un escenario apostólico y un escenario jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque nosotros estamos en el proceso de un juicio. Jailel se rebeló, fue lanzado abajo, o sea, hubo una sentencia sobre él. Él fue acusado de, pero todavía no ha sido condenado. El lago de fuego, después del milenio, va a ser su prisión, pero estamos en el proceso legal, en el proceso jurídico, ¿verdad? Estamos estamos en medio de un juicio. Por eso la Escritura dice que nosotros somos jueces. Por eso Efesios capítulo 3, 10 dice que nosotros somos notificadores de la sentencia. Por eso habla de un tribunal superior, etcétera. O sea, el lenguaje de Pablo es un lenguaje jurídico. Cuando él dice en 2 Corintios 10, dice que las armas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Refutando es un término jurídico, es la acción que ejerce el abogado defensor ante la acusación del fiscal. O sea, el pensamiento que trae el enemigo es una acusación, normalmente viene ahí, es una acusación, entonces se refuta a través de ¿qué? A través del código jurídico, a través de la ley que el Eterno estableció que nos ampara, que nos da los derechos legales para. Entonces Yeshua vence a Satanás. ¿En qué sentido lo venció? Todo lo que él había usurpado, que le entregó a Adán y Eva, Yeshua lo retoma. ¿Ok? Todas las almas que murieron antes que él, que por causa de lo que él, de su cultura y su ideología, etcétera, estaban abajo, él las rescató, los que le recibieron. ¿Ok? Él asciende y nos da a nosotros autoridad. ¿Para qué? Para seguir en la labor. Entonces, luego vendrá el juicio sobre la bestia, el falso profeta y el anticristo. Y por último, Satanás. Jailel. Entonces, esos son los tres escenarios. Entonces, el tema de la legalidad nuestra es fundamental. Porque con la identidad hay legalidad. Y a veces se separan esas dos cosas. O sea, mi fe es legal. Yo tengo legalidad de operación. Cuando mi fe está de por medio en una situación. Es decir, si el Eterno me dice, vaya y lo hace, yo activo la fe, yo soy legal para ejecutar aquello. Como había explicado la otra vez, estoy bajo contrato. Es decir, estoy bajo pacto. Él dijo, hágalo. Usted lo va a hacer, a usted lo comisiono, a usted lo autorizo. Entonces, la autoridad que es potencial se vuelve vivencial. ¿Por qué? Porque tomaron una porción de eso y me la dieron para que yo ejecute. Entonces, el tema de legalidad es fundamental en esto. Y tal vez un sábado de estos nos da una charlita ahí de, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. No hacer nada, pero sí. Sí. Voy a comprometerla, sí. Sí, ¿verdad? Sería el fundamento legal de los hijos de Dios. Ese es el tema para ella. ¿Vio? ¿Quién dijo miedo? No, yo. Terminamos aquí todos. Pero del frente.
Es que, por ejemplo, ¿cómo entender la función de un rey y nosotros como los hijos de un rey sin el tema jurídico? ¿Cómo podemos hablar de conquista, por ejemplo, ¿verdad? O de colonización. Porque ¿qué es lo que hacía un rey? Un rey tomaba una persona, como él no podía ir a todo lugar, entonces tomaba una persona, lo investía de autoridad, una autoridad representativa. Es decir, legalmente esa persona era el rey. Entonces, era enviado a un pueblo X para enseñar acerca del reino, del cual él era parte. Entonces, la colonización de ese lugar se daba a través de la cultura. El imperio lo que hacía era imponer su autoridad y subyugar. Si esas personas abrazaban las leyes del reino y al rey, entonces se convertía en una expresión de ese reino. Y la persona que fue enviada, el gobernador del lugar. Si el pueblo decía no queremos estar más bajo ese reino, entonces el rey retiraba a su gobernador y las leyes ya no los legislaban, ya no los cubrían, ya no los protegían. Entonces cuando Pablo dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, eso tiene una gran implicación. Cuando Él nos envía, ¿en qué calidad nos envía? Como unos huerfanitos pordioseros, a ver quién nos cree el cuento que les llevamos. Por eso pensar que el Evangelio es solo un mensaje es quedarnos a la mitad del libro. Ok. Un hijo reproducirá esa vida sobre otros. Es decir, el principio del reino es multiplicación. Todo lo del reino tiene que ver con multiplicación. Todo lo que Dios establece se multiplica. Todo. Todo. Todo opera bajo la ley de la multiplicación. Porque el fundamento es reproducción. Entonces, lo que yo recibo, si yo lo doy, se multiplica. Dos, el dabar, la palabra revelada y la vida. La revelación es la sustancia de donde nace la fuerza de la impartición. Es el Rúa quien la da. Entonces, si Dios me revela algo a mí y yo se lo imparto a Alex, Alex lo puede reproducir de dos formas. De dos formas. Bajo la esencia de la reproducción, porque le fue revelado, o simplemente comunica lo que recibió a nivel intelectual. En lo segundo no va a haber multiplicación. En lo primero sí. Entonces, lo que usted y yo recibimos nos tiene que ser revelado. Si no, no funciona. Entonces estoy hablando como aquel, ¿verdad? Te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. Congelado. Se supone que un talmid, un alumno, un discípulo, lo que recibe, lo procesa, se produce en vida o se transforma en vida y de esa vida se imparte. ¿Qué enseñó Grecia?
que en un salón de clase se reproduce el asunto. Entonces yo enseño la clase y usted la puede enseñar allá. Es puro conocimiento a nivel intelectual, sin la sustancia profética. Entonces, con todo respeto, uno, ¿verdad? Pero un seminario bíblico no hace un pastor. Le da conocimiento a esa persona, pero no lo hace un pastor. No le da la sustancia. Y visto de otro punto de vista, un seminario bíblico, un seminario teológico puede hacer a un pastor, hacer pastor a alguien que no tiene el llamado. Entonces cualquier persona allá afuera va y estudia y se convierte en pastor. Sin llamado, sin esencia, sin sustancia. Entonces se tomó algo que es del Espíritu de Dios, que es mediante revelación y esencia del Espíritu, y se trajo a un plano totalmente académico. Se desvinculó de lo espiritual y de la esencia divina para convertirse simplemente, hacer de la Biblia un libro de texto, como cualquier otro, como de medicina, de psicología, etc. Y estudiar una carrera, y estudiarlo como una carrera. ¿Que hay conocimiento ahí que puede aprovecharse? Sí. Pero venga, aquí yo se lo doy. Noé, el dabar y la fuerza laboral para construir el arca. Voy a volver a ese punto, ya lo he tocado. ¿Por qué su esposa, sus hijos y sus nueras pudieron trabajar 100 años en el proyecto? O sea, piense por un momento lo que significan 100 años. Es lo que usted tiene y un tanto más. En algunos menos, en algunos más, en otros menos. Pero piense en eso. O sea, 100 años haciendo un barco. O sea, toda su vida fue dedicada al barco. Su proyecto de vida, el barco. Su cultura, el barco. El tema de conversación. Pero a eso, únale los ataques espirituales, porque no crean que eso fue así, ¿verdad? De gratis. Los nefilín gobernaban esa tierra. El cielo, el vórtice aquel de allá, del este estaba abierto. Los nefilín subían y bajaban. ¿Sí? La crítica de gente contraria a Dios, los hijos de Caín, la simiente de la serpiente, todos estaban ahí, criticándolos, creando un ambiente negativo, llevando palabras que los hicieran dudar, etcétera. Toda la oposición habida y por haber. De gente que sí tenía conocimiento, porque no era que no tenían conocimiento. Porque Enoc, sobre todo, les predicaba. Enoc tenía una yeshiva y Enoc les enseñaba o pretendía enseñarles. Hasta que un momento lo quisieron matar y entonces el Eterno lo tomó de ahí y se lo llevó para otro lugar. No fue que se lo llevó al cielo. Se lo llevó para otro lugar para que no lo mataran. Pero sí, él fue llevado al cielo. No dice que fue llevado. Porque si a él se lo hubieran llevado al cielo, Hebreos no diría lo que dice. Cuando Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, ahí menciona a Enoc o no. Y casi al final de ese capítulo dice, y todos estos vieron muerte. Sin excepción. No dice excepto Enoc. No. Todos vieron muerte. Ahí está, léanlo. Los únicos dos
que fueron llevados al cielo, de lo cual hay registro, es Elías y Moisés. Porque dice que Satanás, perdón, no, el dios Samael peleó con Moisés, peleó por el cuerpo de Moisés con Miguel, pero no porque estaba muerto. La palabra para Moisés es, y Moisés durmió. Entonces puede ser que murió o puede ser simplemente que fue llevado al lugar del sueño. Hay muchísima información acerca de este Dios. Samael es uno de los 200 ángeles que cayeron con Enoc. Perdón, con Azazel. Es parte de los Nefilim. Eso está en el libro de Enoc. Los celtas adoraban al dios Samael. Los sumerios adoraban a Samael con ese nombre. Luego recibe otros nombres. Baal es unos nombres. Baphomet es otro de sus nombres, que cambian dependiendo del tiempo y la región. Pero sí hay bastante. ¿A dónde fue que? No fue a los de intercesión, ¿verdad? Que yo les pasé, sí. Pero ahí tengo eso para hacer. Pero usted pone ahí en Google Samael. Mándeme un mensajito por WhatsApp y yo le paso lo que tengo ahí. Ya, arreglamos. Es el famoso dios de Halloween, la calabaza. Y si quiere un poquito más, es el impronunciable en Harry Potter. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el impronunciable? Voldemort. Recuerda que el maestro de alquimia lo tenía aquí atrás. Primero fue una cabeza y después fue tomando forma hasta que se convirtió en un ser ya. Pero primero fue una cabeza. A los templarios los acusaron de idolatría porque dice que adoraban una cabeza. De ahí viene la calavera de los piratas. Uy, ya, usted no se va a seguir aquí. No, ahí hay como 20 temas en uno. Ok, eso es culpa de Danilo. Noé. Entonces, el tema es que el proyecto del arca se convirtió en su cultura. Pero la pregunta es, ¿cómo mantenerse ante tanta oposición si solo lo que tenían era un convencimiento intelectual y obediencia a su papá? O sea, ¿cuántos muchachos, por menos que eso, dejaron iglesia, ministerio, etcétera? Mi respuesta es, Dios se le revela a Noé. Él tiene revelación directa. Entonces, él tiene conocimiento y tiene sustancia. Los códigos en Noé son activados. ¿Ok? Porque Dios no le dio planos. No, dice que le dio un diseño. Noé tenía el diseño en su espíritu y en su mente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo él con su familia? Impartió, activándole los códigos. Entonces, Dios los llama y él les activa los códigos. ¿No lo ve? ¿A quién le respondían ellos? ¿A Noé? No, porque en la crisis de Noé iban a entrar en problemas. Le respondían a Dios. Aun cuando no fue Dios quien se los reveló directamente, pero la revelación a Noé y la impartición a Noé los conectó con la fuente. Ellos no dependían de Noé, en un sentido. Su convicción venía de lo que les fue revelado. Diferente a este otro tipo que mencioné hace un rato, ¿verdad? Te reprendo en el nombre del Cristo que predica Pablo. No funciona.
Una vez estábamos ministrando a una persona, tenía un demonio. El demonio se manifiesta. De esos que les gusta impresionar, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo soy Azazel. Ah, sí. Y yo soy Roberto Carlos. Como el programilla ese, ¿va? Yo me llamo Roberto Carlos. Y estamos ahí en ese, va, dime qué te diré. Y la persona que iba conmigo le dice, te ordeno que salgas de él. Y lo vuelve a ver él. ¿Ah? Y dice, ¿con qué autoridad? Con la que yo tengo en el nombre de Jesucristo. Dice, no, vos no has nacido de nuevo. Él sí, pero vos no. Bueno, no nos llame, nosotros lo llamaremos. Ahí paré todo, y papito, vámonos para la Cruz del Calvario, porque si no te lo van a revolcar aquí. ¿Sabe que hay dos extremos en esto? O se magnifica la obra del enemigo, o se subestima, se tiene ahí como nada. Esos bichos saben, sí conocen, y son más diablos por viejos que por diablos. Ellos conocen. Si yo les contara las historias, una vez me narraron todo lo que sucedió allá con el arca. Todo. Digo, upa, ¿te interesa? Échelo. Dale viaje. ¿Qué le sirvo? ¿Un whisky? O sea, nunca yo recomiendo hablar con los demonios ni ponerles atención a lo que dicen, pero ese momento fue muy interesante. En el tiempo cuando uno va, les preguntaba de todo. ¿Cómo entraste? ¿Por dónde entraste? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Casi que, ¿y tu abuela quién es? ¿Y tu papá? Pedro, y pasaba uno horas en esa historia, Dios mío. Pero en medio de eso, un día, uno me narró una historia muy interesante. Fue de boca de él que yo oí del libro de Enoc. Yo no sabía nada del libro de Enoc. Después conocí el libro de Enoc, yo dije, este desgraciado, sí sabía. Me mencionó el libro de Enoc. Ok, entonces, los hijos y las nueras de Enoc y su esposa quedaron conectados a la fuente por la impartición, por la activación. El otro caso similar es el de Moisés. El Eterno le dijo, estás solo haciendo toda la tarea, consigue 70 príncipes o principales, dice otra versión, para que te ayuden en la tarea. Entonces, la administración gerencial hubiera establecido que los llame, haga un seminario de capacitación, les dé un título, unos clasecitas de coaching, porque se iban a editar, y ya, ahora sí están listos para trabajar. Esta es la metodología que vamos a emplear, esta es la visión, estas son las leyes, Pero no hizo eso. ¿Qué hizo Moisés? Moisés hizo lo que el Eterno le dijo. El Eterno le dijo a Moisés, toma de tu espíritu. Ay, hermano, es que ahí está con mayúscula. Espíritu, es el Espíritu de Dios. En el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Entonces, como no hay mayúsculas ni minúsculas, si hubiera sido el Espíritu de Dios, el Eterno hubiera dicho, toma de mi espíritu. Entonces lo que dijo es, toma de tu espíritu, es decir, de la esencia que hay en ti. ¿Cuál era la esencia que había en él? Profética. ¿Con quién había hablado en la zarza? Con Yeshua. El espíritu de la profecía. Dice, e impártelo sobre ellos. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? Profetizaron. Y dos que estaban en las tiendas también profetizaron. ¿Qué quiere decir eso?
que el tema no es de conocimiento intelectual, es tener la misma esencia para poder compartir el liderazgo. Entonces, no es hágalo como yo lo hago. Si usted tiene mi propia esencia, lo puede hacer. Lo que se necesita es la esencia que tenía Moisés. ¿De dónde la cogió Moisés? ¿Con quién vinculó Moisés a los 70? Con la fuente. Quiere decir entonces que ellos compartían autoridad, compartían visión, porque tenían la misma esencia. En otras palabras, vibraban en la misma frecuencia. Eran totalmente convergentes. La divergencia se da cuando las frecuencias son diferentes. Llámele afinidad si quiere. Pero esto es más que es más que un tema afectivo, es más que un tema del alma. Es un tema de esencia espiritual. Entonces, ¿cómo perpetúas una cultura? A través de la esencia revelada. Es la única manera. Pasa de generación a generación. El caso de Josué. ¿Qué le dice el Eterno a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué le sigue diciendo? Ahora te toca a ti. Josué, mi siervo Moisés partió. Su esencia está en ti. Y como su esencia está en ti, tú puedes continuar lo que él empezó. No te apartes de este libro. No dejes de alimentar la esencia que tienes con la Torá. Y el pueblo dijo, te vamos a seguir. Lo único que pedimos es que así como estuvo el Eterno con Moisés, esté contigo. Y entonces dijo, hey, muchachos, abrir el Jordán. Es un tema de esencia. Pero luego vienen las escuelas griegas y distorsionan todo. Por eso no me gusta la palabra escuela. Porque es otra la connotación, es otro el contexto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que les enseñaron en la escuela? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que les enseñaron en el colegio? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan, si tienen 20 años de conocer al Señor, lo que la Escritura dice? ¿Por qué? Porque es integral. Es de aquí. Del espíritu, del alma, y sí, claro, de la mente para usar solo esos tres compartimentos. ¿De dónde nace? Del Neshama. Todo lo que no pasa por tu Neshama se convertirá en religión. Todo lo que no pasa por tu Neshama se convertirá en religión. Porque no tiene esencia divina. No es suficiente para serlo, hay que serlo. ¿Hay espiritualidad sin Dios? ¿Hay sabiduría sin el Dios de la sabiduría? Pero nadie puede falsificar la obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie. Esa esencia. Porque eso fue. Él nos dio su Ruach para ser guiados. Entonces, es el Ruach quien nos revela. Es quien nos guía. Es quien revela a Yeshua y también quien nos guía al Padre a través de Yeshua.
Yeshua dijo, yo les dejo mi espíritu. Es decir, tiene es la misma esencia, el Padre que la mía. Y por eso tenemos la unión con Yeshua. Ahí está. Entonces, ¿dónde se asienta el Neshama? ¿Dónde se asienta el Espíritu de Dios? En mi Neshama. ¿Qué es el Neshama? Lo que me vincula con el Creador, con el Padre. Y todo lo que respira, amplinas, Salmo 150. Y todo lo que tiene Neshama, alabe al Eterno. Es decir, todo lo que tiene conciencia de Dios, todo lo que tiene su esencia, lo puede alabar. Y no todo lo tiene. Cuando usted nace de nuevo se activa el Neshama, porque el Neshama fue el aliento de vida. Cuando el Eterno insufló en la nariz que le impartió, el Neshama. El Neshama es donde se asienta el Espíritu y lo que te vincula con el Creador. Y el Espíritu influye sobre el alma, hablando de emociones, de intelecto, voluntad y el cuerpo. Y hay otro compartimento más, pero eso será el siguiente tema. Pero entonces, cuando esa esencia es tocada, ahí se da el nuevo nacimiento. Si el Neshama sigue dormido, no hay nuevo nacimiento. No importa si hay espiritualidad. Los 70, Josué, los hijos de Noé, su nuera, su esposa, Tito, Timoteo, etcétera. En todo se da esto. Entonces sí hay impartición. Pablo dice, y mi espíritu irá con ustedes. ¿A qué se refiere? Que él se desdoblaba. Entonces él se quedaba en la casa y le mandaba al espíritu. No, mi esencia, esa esencia que salió de mí, que yo les impartí, va ahí. Entonces va Timoteo, yo les mando a Timoteo y es como si fuera yo. Él es de mi yeshiva. Yo soy su padre. Yo soy su padre. Yo soy su padre. ¿Me entiende? Él tiene la misma esencia. Hablar con él es como hablar conmigo. Y sí, claro, se establece un vínculo. ¿O te pudiste deshacer del vínculo ese? ¿Eve? No, ¿verdad? 20 años orando para que este volviera aquí, este que está aquí. ¿Sí o no? Ese vínculo no se rompe. ¿Cierto, Marlon? Eso está ahí. No se da manipulando. No se da por una enseñanza. Es algo que el Espíritu de Dios establece. Piense por un momento entonces en una reunión de padres espirituales. Y madres espirituales. Piense por un momento. ¿Qué hay? ¿Qué se daría? Entonces Pablo dice, cuando ustedes estén juntos, cuando se junten, hay ciencia, hay revelación, hay profecía. Alguno tiene salmo, o sea, chale, eso es como en pulpería de pueblo, es de todo. ¿Sí o no? Dice, los profetas hagan fila porque todo el mundo tiene palabra. O sea, el problema, o sea, a Pablo lo linchan hoy, diciéndole a los corintios, hay que tener orden. Hey, los profetas hagan fila, pero ¿cómo? Entonces había un tiempo para que profetizaran, sí. Traen palabra profética, sí. ¿Quién? Yo, que hagan fila ahí. Uno profetiza y los demás confirman. Y si sale con domingo 7, en público lo corregimos. Para que la gente no se vaya con un mensaje equivocado para su casa.
¿Cómo es activado Timoteo? Timoteo 4:14. ¿Cómo? Pablo le dice, aviva el don que te fue dado. Coma. No se lo dio Pablo, se lo dio el Señor, por eso hay una coma ahí. Coma. Que te fue activado por la administración de un presbiterio. ¿Un presbiterio qué? Profético. ¿Qué hizo? Lo activaron. ¿En qué? En el don. En ciertos dones que él había dejado de usar y entonces se habían atrofiado. Entonces le dice, avívalo. ¿Cómo? Por la impartición. ¿Yo te puedo impartir un don? No. Pero en la sustancia profética lo activa. ¿Cuántos presbiterios hicimos? Montones en Char. Y ahí profetizaba hasta el gato. Sí, profetizaba Abraham. Todo el mundo profetizaba. Una vez en Honduras, en la escuela, yo llevé la escuela a Honduras, fue la primera que tuve fuera de Costa Rica. Y llegaron 3 superungidas, de esos profetas que son, ¿verdad? Carlos Soto, ¿quién es? Yo, mucho gusto. Mire, es que nosotros 3 somos profetas de oficio del Dios Altísimo. Santo, aleluya. Uy, sí, vea cómo racataba. Híjole. Y le digo, sí. Y nosotros venimos a su escuela. Nosotros tenemos 20 años de experiencia en el ministerio profético. Digo, qué humildad venir aquí a aprender. Y yo así, qué humildad. Y digo, entonces ellas así como, ¿verdad? Como discerniendo el ambiente. O sea, casi le digo, ¿no vieron el ángel que está en la esquina? Si no lo vieron, jalen para su casa. Yo voy a confesar mi pecado. Siempre que cuento esto, confieso el pecado. No porque me sienta culpable. Pero yo las probé. Yo las voy a probar, a ver si es cierto. Entonces dije, bueno muchachos, mira, yo en la escuela, la base de la escuela era la congregación de la profeta Nerea Osorto. Tal vez la conocen algunos. Ellos estaban empezando y sacaron una semana completa para tener una semana profética. Y entonces yo enseñaba desde las 9 hasta las 9 de la noche. Bueno, y hacíamos de todo presbiterio. Entonces, había mucho muchacho. Y yo digo, bueno, voy a hacer un presbiterio. A ver qué tal. Entonces yo coloqué, ellas eran 3. Le puse 3 sillas. Entonces traje 3 personas y las senté. ¿Verdad? Entonces yo le digo a ellas, nosotros hacemos una dinámica y todos aquí le han hecho. Y nos gustaría que ustedes, como son profetas ya, ¿verdad? Nos modelaran esto. Nosotros ponemos 3 sillas, ponemos 3 personas, ¿verdad? Y a ustedes les tapamos los ojos con un pañuelo, de tal manera que ustedes no sepan quién se sentó en la silla. Y les profetizan, no hay ningún problema. No, jamás ningún problema. Les ponemos el pañuelo, se sientan las criaturas y les ponemos 3 muchachos ahí. Miren, dijo más usted que ellas. Se trabaron, una hablaba en lenguas. Yo le dije, aquí nosotros enseñamos que no hay que hablar en lenguas para profetizar, porque no es traducción. Porque no es traducción. Y ahí las dejé yo. Y ahí. Y yo, viajera que va. Nada. Estaban rojas, les quité los pañuelos. Y entonces llamo a 3 muchachos, 15, 17 y 18 años. Los siento ahí, les ponemos el pañuelo y traje 3 personas. Iba a traer yo 3 personas.
Digo, no, vengan ustedes tres. Y las senté a las tres. Y le soltaron palabras, bam, 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 como si las conocieran, como si le hubieran pasado un informe. Esas tres mujeres lloraban, pidiendo perdón por su orgullo, por su soberbia. Qué bonito. Entonces hay profetas ahí en la calle que no tienen esencia. No tienen la esencia de un padre, tienen cobertura, pero no tienen la esencia de un padre. Entonces, ¿qué es lo que dan? Y sí, pueden oír a Dios, sí, yo no digo que no. Y dan una palabra profética, sí, pero falta este elemento, esta sustancia. Yo enseño que por donde pasó un profeta, ahí hay paternidad. Sí o sí, hay paternidad. Es que es el espíritu de la profecía, es la esencia de la profecía, paternidad. Más allá de que si vas o no vas, o que haces, o que... Esa esencia es vital. ¿Por qué? Porque la profecía opera con el espíritu de la profecía. Entonces, el espíritu de la profecía hace que todos profeticen en algún momento por el espíritu de la profecía. Todos, hasta el asno de Balán. El espíritu de la profecía hace que muchos profeticen por el don de profecía. Y por el mismo espíritu de la profecía hace que pocos operen en el ministerio del profeta. Pocos, muchos y todos, pero bajo la misma esencia, el espíritu de la profecía. ¿Cómo entendés una profecía en la escritura? ¿Qué revelación necesitas? Profética. Entonces, sin esa esencia, ¿cómo vas a ir al Apocalipsis? Si el Apocalipsis no tiene que ver con la predicción de lo que Satanás va a hacer. Claramente el Apocalipsis tiene que ver con el conocimiento de Yeshua. Así empieza el libro. Es Yeshua en el Apocalipsis. No es la bestia, no es el anticristo, es Yeshua mismo. Esa es la revelación del Apocalipsis. La gran revelación del libro es Yeshua. Entonces, sin él, que es el espíritu de la profecía, no vas a entender un carajo. Que la bestia, que los cuernos, que no vas a entender nada. Ah, no, pero por ahí salen los grandes profetas. Ya se activó el cuarto jinete. No sabe nada. ¿Ah? Una más. Un talmid, es decir, el hijo de una yeshiva o la hija de una yeshiva. Ese es un talmid. Es un medio para la dinámica de reproducción. Vaya y hagan talmidim de las naciones. Vayan y hagan discípulos, no en las naciones, sino de las naciones. La gran comisión es discipular naciones. Así está el texto original. Y en griego para los que... No dice, vaya y hagan discípulos en las naciones, sino de las naciones. La gran comisión. Desde una perspectiva bíblico-hebrea, el discipulado es un proceso de vida impartida
y conocimiento revelado. Quiere decir entonces que la revelación que yo porte es lo que va a aportar, por haga la redundancia, para que una nación se convierta en discípulo. Para que haya un avivamiento, tiene que haber discipulado primero. Y para que haya discipulado, el corazón de la nación tiene que haber sido tocado. Y no puedes tocar el corazón de la nación si no la redimís de los pactos ancestrales que la nación tiene. Y para redimirla de los pactos ancestrales, tenés que eliminar los pozos de sangre que hay. Para eliminar los pozos de sangre, tenés que liberar las almas cautivas. Entonces no me vengan a mí a decir, lo que necesitamos es gente con sustancia. ¿Entiende? Entonces Yeshua dice, Pablo dice, habla del señorío de Yeshua, que tiene que ser dado a conocer arriba, abajo y debajo. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que conquisté este territorio aquí, si arriba está intacto y abajo sigue Asael moviéndose? O sea, hay un avivamiento en la ciudad, pero en las cuatro paredes de un templo. Y no, ni minimizo ni subestimo eso. Está bien. Pero eso es el derramamiento del Espíritu en ese lugar. No necesariamente necesitamos más de eso para poder tocar una nación en su esencia. Pero, dice la Escritura, que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y sabe que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y sabe que la palabra gloria tiene que ver con rango, tiene que ver con autoridad. Entonces muchos imaginan la tierra será llena de su gloria, ver la gente cayendo ahí en el supermercado, todo el mundo cayendo. No, eso quiere decir que habrán hijos ejerciendo en otra dimensión la autoridad e impartiendo la sustancia, la esencia del espíritu de la profecía. Si yo toco una persona, a ver, si a través mío Dios toca una persona, yo toco su familia, ¿o no? ¿Sí o no? Y toco su tierra. Es inevitable. Toco la atmósfera donde está la persona. Si la persona no quiere, yo puedo tocar su atmósfera y afectarla. Yo puedo redimir su tierra. Y la vibración que le entra por debajo es otra. Pero si la gloria se derrama, eso es arriba, abajo y debajo de una. A diferencia del discipulado griego, no apela a lo intelectual, se queda en lo abstracto, que se queda en lo abstracto. Vivencial, ni se queda, perdón, en lo abstracto, es vivencial y progresivo. El legado ancestral, las casas paternas, Noé y su familia, constructores de un diseño, el proyecto de familia. Abraham y un legado de familia para reproducir, ¿qué? Una cultura. Entonces, el ser hebreo lo que define es una cultura. Eso es lo que somos, una cultura. Entonces, decir que somos cultura hebrea no es ningún pecado. No tiene que ver nada con judaísmo, ni siquiera tiene que ver nada con cultura judía. Es la cultura que estableció nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Eso no es judaizar. Pero qué fácil señalar como cultura
judaizante, lo que hacemos, y muchos de ellos no se dan cuenta que ellos operan en la cultura religiosa. Dicen que judaizamos, pero ellos se helenizan. Entonces, todo tiene que ver con casas. Ya lo vimos en la clase pasada. La casa de Jacob, la casa de Isaac, la casa de Abraham, la casa de Isaac, la casa de Jacob, las dos casas de Israel. Todo tiene que ver con esto. El Padre Eterno y el diseño de familia, Salmo 68, 5, 6, ya lo vimos, no vamos a verlo mencionar. Pero también tenemos el cuadro comparativo de Génesis 12 y de Génesis 11. Miren, si yo dirigiera un seminario teológico, yo dedicaría 6 meses del curso solo a analizar Génesis 11 y Génesis 12. A ver, muchachos, a buscar las diferencias. Porque en Génesis 11 está el diseño babilónico, la estructura piramidal, la torre de Babel, que por un lado sí era un sigurado, una edificación, pero por otro lado habla de un sistema de gobierno, del ejercicio de un liderazgo que se establece a través de una pirámide, no de jerarquías como alguno plantea. No son jerarquías, es uno arriba que gobierna todo. Un sistema que trabaja para el que está arriba en la pirámide. Así funciona Babilonia. Si no, pregúntele a Amway o pregúntele a todas estas empresas que usaron el mercadeo por red, que es piramidal. Y está bien, allá afuera está bien, no hay ningún problema. Pero que eso me lo traigan adentro es otra cosa. Y me digan que esto es lo que Dios reveló, por favor, sean serios. El sistema secular opera bajo el modelo babilónico de gobierno y de liderazgo. Así opera. Y gracias a Dios existen las asambleas legislativas o los senados en Estados Unidos que regulan lo que... Pero cuando eso no está, entonces tenemos las dictaduras como Nicaragua, como tuvo Chile, etcétera, como tiene Venezuela ahorita. Aunque sea un perfecto idiota el que lo gobierna, pero bueno. Pero ¿qué tenemos en el capítulo 12? La representación del reino, horizontal y relacional como fundamento. Y en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Estamos hablando de un linaje, no está hablando ni de reptilianos, ni de cainitas, ni nada. Está hablando de semitas. ¿Quiénes? Todos los semitas. Usted no coloca las familias así. ¿Cómo las coloca? Así. Porque cada uno es un núcleo. En el otro sistema, cada pirámide es un núcleo. ¿Me explico? Y hay que andar viendo hacia arriba. Eso implica rendirse ante, dar pleitesía a. Cuando vos tenés familias, no tenés ese problema, andas así. Todos estamos al mismo nivel. No hay nadie superior a otro. Simplemente lo que tenemos son funciones diferentes y algunas requieren de una mayor autoridad. Miren, el que dirige no es el que manda. Eso no es cierto. El que dirige hace eso. Dirige, coordina, instruye, enseña, discipula. Disciplina, no. La escritura es clara, dice que la disciplina viene de él. Entonces,
¿Alguien le embarró? Arréglese con el Eterno. ¿Quién soy yo para absolverlo o no? Dependiendo de cuántos Padres Nuestros rezó hincado. O cuántos meses en disciplina fuera del servicio al ministerio. O sea, ese es el valor que tiene el arrepentimiento para ellos. Así se mide el arrepentimiento. O el arrepentimiento se mide por el fruto. ¿Y cómo sabe usted si da fruto o no, si no tiene cerca a la persona? Además, nadie se restaura fuera del lugar donde cayó. Entonces, ¿quiere decir que tiene que estar ahí cerca o no? Ok. Yeshua y la visión de la dinámica de la Kehilá. Mateo 16, 18. Nuevamente el tema de la visión de Yeshua y las casas. La comunidad. Me quedan la mitad. De hoy en 15 lo continuamos. Y como siempre les decimos, tranquilos, les pasamos el PowerPoint va a ir en el video. Entonces, ¿han visto la página, verdad, en YouTube? Sí, denle like, promuevan.